Procedemos a la formulación de la siguiente pregunta. Para ello tiene la palabra la señora Lizárraga, del Grupo Podemos. Gracias, señor presidente. Señora consejera, ante la complejidad del impuesto de sucesiones y donaciones, los múltiples elementos y variables, así como el grado de consanguinidad o el tipo de herencia, y ante la creación del grupo de trabajo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, que ya viene trabajando un tiempo, nos gustaría saber los avances que se han realizado y a qué elementos tiene previsto que afecte la reforma del impuesto, qué impacto recaudatorio estiman y a quién beneficiará. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Señora consejera. Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, señora Lizárraga, el Partido Socialista, que sustenta el Gobierno de la Junta de Andalucía, y la propia presidenta, en el discurso de investidura, aproximó cuáles eran los objetivos que perseguía esta formación política y este Gobierno en materia de impuestos de sucesiones y donaciones, pero recuerda que con motivo del programa de investidura o del programa de acuerdo de investidura que se firmó con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, se planteó como una de las cuestiones a acordar conjuntamente la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, circunstancia que se está en este momento viendo en el marco del grupo de trabajo. Saben ustedes que en el grupo de trabajo existen fundamentalmente parlamentarios, por tanto no está concluido ese trabajo y no tengo todavía las conclusiones que nos permitan trasladarlo. En el momento que lo tengamos así lo trasladamos, pero se ha avanzado mucho en esa configuración. Pero ante su pregunta concreta solo decirle que el planteamiento que tenía en el programa electoral el Partido Socialista y que la propia presidenta había trasladado alcanzaba la reducción autonómica para cónyuges y parientes directos por herencia en los denominados grupos 1-2 y que concretamente afectaba a lo que llamábamos el error de salto, de manera que en la situación actual, en la que solo aquellos sujetos pasivos cuyas bases imponibles no superan los 175.000 euros no tienen que pagar, hacer frente al impuesto, pero aquel que lo supera lo tiene que hacer desde el primer euro. Entonces, ese abanico que llamábamos error de salto es el que nosotros pretendíamos corregir, pero, como digo, en este momento está a debate y a discusión con el Grupo de Ciudadanos. En el momento en que existan las conclusiones, pues así se las comentaremos y, como en todo caso será motivo, evidentemente, de una ley, porque no puede ser de otra manera, tendremos ocasión largamente de debatirlo en esta Cámara. Muchas gracias, señora consejera. Señora Lizárraga. Bien, gracias, señora consejera. El motivo de esta pregunta y el motivo por la que hemos hecho y lo que nos preocupa son las manifestaciones que llevó a cabo el señor Marín hace 2 plenos, cuando dijo que ya no había excusas para modificar el impuesto de sucesiones y donaciones, avanzando hacia una armonización entre comunidades autónomas. Nosotros sabemos que armonizarlo con Madrid significaría dejar absolutamente impracticable este impuesto. Dijo también que donde mejor estaba el dinero era en el bolsillo de los andaluces y que para ello había que reducir la presión fiscal. Y esto nos preocupa, no tanto por lo que haya dicho el señor Marín, que cada cual es libre, de decir lo que quiera, sino por el olvido de que la construcción colectiva del bienestar se hace a través de una cultura impositiva que incluye el impuesto sobre herencias. Nosotros ya se lo hemos manifestado alguna vez, le hemos dicho que estamos de acuerdo con la modificación. Pues los aspectos que usted me ha mencionado ahora mismo, que son pues muy pocos, estamos de acuerdo, pero claro, habrá que especificar cuando tengan esas conclusiones, porque no es lo mismo reducciones en la base que deducciones en la cuota o en el coeficiente multiplicador. Tendrán que especificar la tarifa, por ejemplo, que da juego, Piensan deflactarla para actualizarla a los precios de 2016 y el impacto recaudatorio también se debería conocer como algo más que una cifra global, así como cómo se repartirá ese impacto. Estamos muy preocupados con esto, señora consejera, tras esas declaraciones del grupo con quien tienen acuerdo, porque parece que van tras los cambios que ya se realizaron en la Comunidad de Madrid. Usted conoce los evidentes perjuicios que para la propia democracia produce una cultura que ve con malos ojos la contribución de todos a la mutua garantía de derechos. Y esto se agrava si ya no queda nadie en condiciones de enderezar el curso
de las cosas. Nosotros pedimos que actúen en este sentido responsablemente y que no suscriban propuestas que son de cualquier cosa menos inocentes desde un punto de vista ideológico, porque al final ya sabemos lo que pasa, lo vimos con la reforma del artículo del 135, lo dijo Aristóteles y lo recuerdan los psicólogos. Poco a poco, aunque solo sea porque tenemos que sobrellevar nuestra propia biografía, acomodamos las convicciones a las acciones y la máscara que nos ponemos es cara que se nos sedimenta. Cuidado, por tanto, con la doble moral a la que apuntaba el señor Campos, que en este caso juega en campo propio. Gracias. Señora consejera. Sí, gracias, presidente. Yo creo, señora Lizárraga, que evidentemente para nosotros tiene todo el alcance el acuerdo que llegamos con Ciudadanos. Su formación política tuvo oportunidad de poder sumarse a la investidura de la presidenta, decidió no hacerlo y llegamos a un acuerdo con el grupo de Ciudadanos que sí decidió hacerlo y que evidentemente modula las posiciones, como acuerdo que es, las posiciones que a ambos nos gustaría, evidentemente, si gobernáramos en solitario. Probablemente el grupo Ciudadanos haría una reforma distinta a la que pueda plantear el grupo de trabajo, igual que el PSOE haría una reforma distinta si gobernara sin acuerdo, de la que tiene que obligatoriamente llegar en esa lealtad de acuerdo de investidura que se produjo en ese motivo. Pero yo comparto con usted aquellas cuestiones que sustentan la necesidad de que tributen más las rentas de capital que las rentas del trabajo y, por tanto, que tengamos que hacer, ¿no?, que, por supuesto, una herencia pague las cantidades adecuadas. Y yo no voy a hablar por boca de Ciudadanos, porque además que mediáticamente daría mucho juego y se interpretaría mal seguro, ¿no? Pero creo, por las conversaciones que hemos mantenido, que lo que el señor Marín quería decir no era de poner algo igual que Madrid, sino armonizar en el sentido de que, como la cesión del impuesto de sucesiones forma parte del modelo de financiación autonómica, el hecho de que algunas comunidades tengan impuestos a la baja, perjudicando los ingresos en normativa de autonomía de la comunidad autónoma, no se puede compensar por parte del Estado. Y entonces lo que quería decir, creo entender, por lo menos lo que hemos compartido en el grupo de trabajo, es que hubiera sido excelente que se hubiera producido una reforma de ese modelo y que se hubiera compensado a la comunidad autónoma como se hizo con el impuesto de depósitos bancarios. Creo que es lo que quería decir. No le he entendido exactamente que el modelo de Madrid, porque creo que en el grupo de trabajo, le insisto que yo no estoy en él, creo que no ha sido eso exactamente lo que ha propuesto Ciudadanos. Creo que lo que quería decir, y yo lo comparto, es que sería bueno que cualquier modificación que afecta a nuestra transferencia del modelo de financiación o a nuestra capacidad normativa en el modelo de financiación tenga una homogeneidad, que no provoque dumping fiscal y que, por tanto, no haga que tengamos nosotros que repercutir los servicios públicos porque el modelo propio por el que nos financiamos haya metido una parte de esta tarta. Esto es un debate largo, un debate que se está produciendo en muchos foros y en donde siempre digo que sí a la capacidad normativa y a la autonomía fiscal y normativa de las comunidades autónomas, pero cuidado que aquellas comunidades autónomas que tienen menor nivel de renta, cuando la ejercen, tienen que elevar la presión por encima de otras que, teniendo el mismo tipo de interés, recaudan mucho más por el efecto de su propia renta, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en una comunidad como la nuestra, en la que, reivindicando mayor autonomía, no puede ser sopesando el estrangulamiento, y creo, insisto, sin querer yo hablar por el señor Marín, que es a lo que se refería. Muchas gracias, señora presidenta.